La vida del buscón llamado Don Pablos es una de las obras más emblemáticas de Francisco de Quevedo, donde se narra la vida de un joven pícaro que lucha por salir adelante en una sociedad corrupta y despiadada. A través de los ojos de Don Pablos, el autor ofrece una crítica mordaz a las clases sociales, la moralidad y las instituciones de su tiempo. Con un tono irónico y lleno de humor negro, Quevedo crea un personaje que, aunque inmerso en el engaño y la estafa, refleja los vicios de una sociedad que, al igual que él, busca sobrevivir a toda costa. La obra es un espejo de las contradicciones humanas y un fiel retrato de la lucha por la supervivencia en una España del siglo de oro marcada por la pobreza, la hipocresía y el desdén por la justicia. Capítulo 1. El nacimiento y primeros días de Don Pablos. La historia de Don Pablos comienza, como todas las historias, con el aliento primerizo de la vida. Desde su nacimiento, que ocurrió en el corazón de una España gobernada por el peso de las injusticias sociales y económicas, se hallaba destinado a ser un reflejo viviente de la desdicha y la miseria que habitan en los rincones más oscuros de la humanidad. Su madre, una mujer sencilla y de origen humilde, lo trajo al mundo en una vieja casa en las afueras de un pueblo sin nombre, donde las paredes, como los sueños de los habitantes, estaban rotas y las esperanzas se desvanecían con cada amanecer. Aquel bebé, que llegaba al mundo con una mirada de inocencia y un cuerpo frágil, no sabía aún que el destino le preparaba una vida de penurias, de lucha constante contra la miseria y el desdén de aquellos que nunca verían en él más que un pobre miserable. La pobreza era la primera y más cruel de sus herencias. La casa que lo acogió en sus primeros días carecía de las comodidades más básicas. En lugar de juguetes, su madre le ofrecía lo que podía encontrar, un trozo de madera tallado por las manos de su padre, que había caído en el olvido y la desdicha mucho antes de que Pablos pudiera entender la cruel realidad de la vida. Los primeros días de Don Pablos fueron oscuros y tristes, y el amor, aunque presente, no era suficiente para combatir la realidad de su entorno. Su madre, desbordada por las dificultades, trataba de darle lo que podía, pero el hambre, la enfermedad y la soledad acechaban constantemente. De hecho, fue un misterioso malestar que le vino a él, a tan tierna edad, lo que lo hizo recibir de la vida una primera lección de sufrimiento. Aquella fiebre temprana que lo tumbó en la cama hizo que el niño no supiera, siquiera, qué eran las caricias de la felicidad, ni los dulces sueños de la niñez. Su madre, con lágrimas en los ojos, pasaba las noches a su lado, esperando que el destino fuera menos cruel con su hijo, pero la pobreza se encargaba de marcar la vida de ambos con una sombra eterna. El padre de Don Pablos, como tantos otros, era un hombre ausente, perdido en sus propios vicios y preocupaciones. Sin embargo, la figura paterna, vacía y distante, no dejó de impactar al pequeño. No porque le ofreciera consuelo, sino porque con él llegó el primer enfrentamiento con la realidad del mundo adulto, ese mundo que no tiene compasión por la fragilidad de los más jóvenes. Su padre, un hombre que había probado las miserias de la vida con tanto ahínco como el hijo, era un hombre sin principios. En su ausencia y en su desdén por la paternidad, dejó que el niño creciera sin el refugio ni la guía que muchos otros niños recibían. Así, Don Pablos creció en medio de una turbulenta marea de carencias. La pobreza lo rodeaba, pero la desesperanza lo alimentaba. A medida que fue alcanzando la edad de comprender, el niño comenzó a darse cuenta de que, como él, todos los que lo rodeaban parecían estar atrapados en la misma red de miseria, luchando por sobrevivir. En lugar de juegos, veía disputas. En lugar de alegría, luchas por lo poco que el destino les otorgaba. Las lecciones de vida que Pablos comenzó a recibir no venían de las palabras de su madre, sino de las duras realidades que le imponía la vida misma. En los primeros años de su existencia, no hubo cabida para el amor paternal ni para el aprendizaje tranquilo. Cada paso que daba era un paso hacia el caos y el desorden que marcarían el resto de su vida. Las calles sucias de su aldea fueron su primer campo de juego, y el polvo que cubría sus pies se convirtió en la primera huella de un destino que se anunciaba implacable. Aun siendo un niño, Don Pablo se vio forzado a aprender a sobrevivir entre las sombras, como un animal salvaje que, por necesidad, encuentra en los rincones más oscuros de la vida sus primeros refugios. No era en la escuela, ni en los libros, donde hallaba conocimiento. Era en las miserias de su hogar, en las trampas de las calles y en los ojos desconfiados de los adultos, donde se formaba la esencia de lo que sería su carácter. Por supuesto, los niños de su edad jugaban a los juegos inocentes, pero él no tenía esa dicha. El hambre y la necesidad no permitían que su niñez fuera como la de los demás. Aun con su corta edad,
don Pablos comprendió rápidamente que el mundo en el que nacía era un lugar donde la compasión no tenía lugar y donde la vida se medía por lo que se podía arrebatar al prójimo. Había nacido en una cuna de espinas, y esas espinas eran las que, tarde o temprano, le enseñarían a no confiar en nada ni en nadie. Las callejuelas estrechas que recorría se convirtieron en la escuela no oficial de su infancia, y allí, en el ruido de los carros que pasaban, en las voces de los mendigos que pedían limosna, Pablos halló las primeras lecciones de un ser humano que viviría para luchar, no por amor o por esperanza, sino por mera necesidad. A lo largo de esos primeros años, don Pablos no conoció la paz. Las luchas por el pan y las penurias que enfrentaba junto a su madre no eran más que los preludios de una vida aún más cruel. Desde el principio, Pablos fue moldeado por un mundo que no perdonaba. En su corta existencia, ya había sido testigo de que la bondad era una rareza y que la justicia era una palabra vacía. A través de sus ojos de niño, Quevedo nos deja entrever una España en la que los más vulnerables como él no tenían cabida en la felicidad. No era un país para soñadores, sino para sobrevivientes, y don Pablos, aunque aún pequeño, comenzó a entenderlo de una manera desgarradora. Con su nacimiento, su vida comenzó a ser una lucha constante. Y es en ese contexto de lucha y desesperación que el joven don Pablos emprenderá su largo camino, un camino lleno de encuentros y desencuentros, de mentiras y verdades, y sobre todo, de la búsqueda, quizás inútil, de algo que se le escapaba, una vida mejor. Pero eso, como veremos, le será negado una y otra vez, mientras las páginas de su vida se van llenando de errores, traiciones y lecciones que no harán más que reforzar su destino de hombre desengañado y cruel. Este primer capítulo, entonces, no solo nos presenta el nacimiento de don Pablos, sino el nacimiento de un destino sombrío, el de un hombre que, desde su primer aliento, fue condenado a vivir en la constante búsqueda de lo imposible, una vida que jamás encontrará. Capítulo 2. La familia de don Pablos y su niñez en la pobreza. El nacimiento de don Pablos había sido el inicio de una cadena de circunstancias que lo marcarían para siempre. Aunque era un niño y, por tanto, estaba en la etapa de la vida en la que las promesas de un futuro mejor podrían parecer posibles, la verdad es que la pobreza ya se había apoderado de él desde su primer suspiro. La casa en la que creció era una construcción destartalada, compuesta por paredes que se desmoronaban con el tiempo y tejados que se agrietaban al menor viento. Allí, entre el polvo y la humedad, su madre luchaba por mantenerlo a salvo, aunque el entorno no ofrecía consuelo alguno. Su madre, una mujer que había sido joven y soñadora en algún momento de su vida, se había visto atrapada en las garras de la miseria mucho antes de dar a luz a Pablos. De rostro cansado y manos arrugadas por el trabajo, ella era la figura central en el hogar, la que se encargaba de las labores diarias, de la alimentación, cuando la suerte lo permitía, y de mantener una mínima semblanza de orden. Era, por encima de todo, un alma noble, pero la vida no le había otorgado nunca más que las migas del banquete de la fortuna. De alguna manera, a pesar de las circunstancias, le había transmitido a su hijo la esperanza, y la desesperanza, que solo la pobreza puede cultivar. El padre de Pablos, por otro lado, era una sombra en la vida del niño. Hombre de pocos principios y menos ambiciones, se había entregado a las viciosas y constantes luchas de la vida sin encontrar nunca el propósito que tanto le faltaba. Su relación con la madre de Pablos fue más bien un acuerdo tácito, una mera coincidencia de cuerpos que dio lugar a la existencia de un niño que no habría pedido ser engendrado en esas circunstancias. Pero la naturaleza es ciega a los deseos de los hombres, y la vida, a veces, se impone con su brutalidad, creando seres destinados a vivir en las rendijas de la sociedad. La figura paterna era distante, como el eco de un hombre que ya no se encontraba en su hogar, sino en sus propios pensamientos y preocupaciones. Este hombre, que se llamaba don Francisco, se perdía en las tabernas y en las apuestas, en los malos tratos y en las conversaciones inútiles con otros hombres vacíos, aquellos que, como él, intentaban ahogar sus propios miedos y fracasos con el alcohol y la desidia. Pablos creció sin la imagen de un padre protector que le enseñara el arte de ser hombre, de ser fuerte en el mundo. La presencia de su padre era intermitente, y siempre que estaba en casa, lo hacía más por necesidad que por afecto. El hogar, pues, no era un refugio, sino una cárcel. El niño veía cómo su madre se desvivía por él, mientras su padre se perdía, y este contraste entre las dos figuras lo llenaba de desconcierto y desconfianza. Aunque amaba a su madre con el corazón de un niño que solo conoce el cariño maternal, Pablos pronto comprendió que la vida no era tan simple. Veía en su madre una mujer debilitada por el dolor y el trabajo, y en su padre,
una figura que huía de sus responsabilidades, que anteponía sus deseos y placeres al bienestar de la familia. Las palabras de su madre, aunque cargadas de amor, no podían llenar el vacío que su padre dejaba al no estar presente. Y es que, como muchos niños nacidos en esas circunstancias, Pablos no fue ajeno a los primeros roces con la dura realidad de la vida. A tan corta edad, comprendió que la pobreza era el destino que aguardaba a todos los que nacían en las mismas condiciones. El pequeño no jugaba con los demás niños de su edad, sino que aprendía, a duras penas, a moverse entre las sombras de una casa que nunca podría ser su hogar en el sentido pleno de la palabra. Las paredes que lo rodeaban no eran simplemente límites físicos, sino límites de esperanza. Su infancia, más que un periodo de juegos y risas, fue un tiempo de observación callada, de aprendizaje tácito, de adquirir conocimiento no a través de libros, sino por las lecciones que ofrecían las duras lecciones de la vida misma. Era un niño que no conocía el calor del fuego que ardía en la chimenea, pues rara vez se encendía, dado que el combustible escaseaba. En lugar de las historias que los padres le cuentan a los hijos antes de dormir, Pablo se sumía en el silencio de la noche, escuchando las risas amargas de su madre mientras tejía, tratando de distraerse de los propios pensamientos de angustia. La pobreza les había robado la capacidad de disfrutar de lo simple, lo esencial. En su lugar, las discusiones sobre el pan del día siguiente se convirtieron en la banda sonora de sus días. En la escuela, la situación no mejoró. La educación no estaba al alcance de todos, y aunque los maestros trataban de impartir sus enseñanzas con cierto empeño, las carencias seguían siendo el tema principal del salón de clases. Pablos era un niño despierto, sí, pero también un niño que se veía obligado a aprender de manera autodidacta, observando a los demás en lugar de ser guiado por un educador que le mostrara el camino. La escasez de recursos se reflejaba no solo en su hogar, sino también en la estructura misma de la sociedad, donde el niño de clase baja carecía de las mismas oportunidades de educación que aquellos de familia más acomodada. En su corta existencia, Pablos vio como su madre, por más que intentara luchar por él, no podía escapar del peso de su propia pobreza. Ella, con su bondad infinita, no podía ofrecerle más que lo que tenía, y eso, al final, no era suficiente. Era una mujer noble, con un corazón que, aunque desbordado de amor, no lograba paliar el dolor de ver a su hijo crecer bajo la sombra del desamparo. En su alma, siempre ardió una llama de esperanza, una esperanza que se vio alimentada únicamente por la necesidad de sobrevivir, de resistir los embates del destino. De esta forma, la niñez de don Pablos estuvo marcada por la constante lucha, por el constante aprendizaje de que la vida, a veces, no es un regalo, sino una carga que hay que llevar con los dientes apretados. A lo largo de su corta pero significativa existencia, el niño fue recogiendo las piezas de un rompecabezas que no entendía por completo, pero que empezaba a vislumbrar, un rompecabezas lleno de desigualdad, de injusticia y de desdicha. Lo que para muchos sería la etapa más inocente de la vida, para Pablo se convirtió en un periodo de aprendizaje acelerado, en el que los momentos de alegría eran escasos y las sombras siempre estaban al acecho. Y así fue como, en los primeros años de su vida, don Pablos empezó a forjarse como un hombre que no conocía más que la lucha. La figura de su madre, luchando constantemente por mantenerlo con vida en un mundo hostil, quedó grabada en su alma, pero también lo hizo el sentimiento de desarraigo y desesperanza que vino con la ausencia de su padre, un hombre que lo había dejado huérfano de la figura paterna y que, con su indiferencia, contribuyó al molde de un carácter que pronto comenzaría a tomar forma. La familia de don Pablos, pues, no fue una familia feliz, sino una familia marcada por el sufrimiento, la lucha y el desarraigo. Y en ese caldo de cultivo, el niño creció, sin saber lo que le depararía el futuro, pero con una certeza: la vida le exigiría todo, desde el primer momento, sin dejarle nunca espacio para la indulgencia o la compasión. Capítulo 3. La juventud de don Pablos y su ingreso al mundo de la calle. La adolescencia de don Pablos llegó con la misma fuerza brutal con la que la pobreza se cernía sobre su vida desde el momento de su nacimiento. Como un río impetuoso que no entiende de diques, la juventud le llegó de golpe, sin misericordia alguna, arrastrando con ella los sueños de un niño que alguna vez imaginó que el mundo sería diferente. Sin embargo, la realidad, como siempre, no fue generosa. La escasa educación que había recibido en los pocos años que pudo asistir a la escuela no había sido suficiente para liberarlo de los grilletes de la ignorancia. A pesar de su aguda inteligencia, que sobresalía incluso en un contexto tan adverso, la educación formal no estaba al alcance de los niños nacidos en la miseria, como él. Las aulas, a menudo,
no podían ofrecer nada más que meras lecciones que poco tenían que ver con las verdaderas necesidades de la vida en la calle, donde se forjaba el carácter de los hombres de verdad. La calle era el lugar donde, inevitablemente, aprendería las lecciones más duras, las que moldearían su destino. En ese contexto, Pablo se convirtió en un joven inquieto, ansioso por escapar de la sombra de la pobreza que le había marcado desde su infancia. Aunque su madre aún lo protegía, sus esfuerzos por contenerlo eran en vano. La necesidad de ver el mundo, de vivir por sí mismo, de forjarse un futuro que no fuera el de su madre, lo empujaron hacia la calle. Fue en esos primeros años de su juventud cuando Pablo comenzó a conocer el verdadero rostro de la sociedad, un rostro que, por primera vez, vio como algo que se le oponía y no como una oportunidad. Al principio, el joven don Pablo intentó encontrar algún tipo de trabajo honesto. Sin embargo, el mercado laboral de la época no ofrecía mucho para quienes, como él, no tenían ningún tipo de recomendación ni de respaldo. Los trabajos más humildes, aquellos que podrían haberle ofrecido algo de sustento, estaban reservados a aquellos que ya formaban parte del engranaje social, a los que ya tenían algo que ofrecer. Pablo, sin embargo, no tenía nada más que su juventud, su hambre de vivir y una astucia innata que lo ayudaba a sortear las dificultades. La vida de don Pablo comenzó a tomar una forma que, aunque le parecía ajena, se fue volviendo cada vez más familiar. Se convirtió en un joven de la calle, uno de esos seres que vagaban por las ciudades en busca de algo que les diera un propósito. Se unió a otros chicos de su misma condición, muchachos que no sabían ni de qué vivían, pero que se aferraban a la idea de que, si se mantenían unidos, podrían encontrar algún tipo de destino. Con el tiempo, Pablo comenzó a codearse con individuos cuya moral y ética eran cuestionables, pero que representaban para él una forma de supervivencia. Estos personajes, con sus charlas llenas de promesas de riqueza y poder, lo cautivaron. Le hablaban de un mundo distinto, uno en el que la pobreza no era un destino inquebrantable, sino algo que se podía evadir con astucia y audacia. Las noches en la calle fueron largas y frías. Pablo aprendió pronto a caminar con pasos sigilosos, a evitar la mirada de los oficiales y a desenvolverse en un mundo donde los principios de la honestidad y la bondad eran poco más que una broma de mal gusto. El joven, sin ser consciente de ello, se fue adaptando a una vida de pequeños hurtos, de engaños y de estafas que, aunque le daban momentáneamente el placer de sentirse superior a su pobreza, también lo sumían en una espiral de decisiones erradas. Fue en esa época cuando Pablo conoció a otros como él, muchachos que vivían del robo y del engaño, pero que se hacían llamar con nombres altisonantes como si, en verdad, fueran caballeros de la alta sociedad. En su grupo, la vanidad se había instalado como un veneno que les decía que la nobleza no tenía nada que ver con la riqueza, sino con la apariencia. Entre ellos, Pablo se sintió más cómodo que nunca. Aquí, al menos, podía ser alguien. Podía ser uno de ellos, un hombre con la audacia necesaria para moverse en un mundo donde el que no se arriesgaba se quedaba atrás. Con el tiempo, don Pablo fue desarrollando una personalidad propia que oscilaba entre la simpatía y la desvergüenza, entre la habilidad de ganarse la confianza de otros y la de traicionarlos en el momento justo. Sin embargo, lo que parecía ser una habilidad para adaptarse y sobrevivir en un mundo cruel y egoísta también tenía sus riesgos. Pablo comenzó a comprender que, si no jugaba sus cartas con cuidado, podría ser la víctima de las mismas personas con las que ahora se encontraba. La lección fue dura y rápida, como el mismo mundo que lo rodeaba. Pronto, don Pablo se dio cuenta de que en la vida no existía lugar para la dulzura de los sueños ni la esperanza en un futuro mejor. La calle no perdonaba ni a los más astutos, ni a los más débiles. El joven, con su natural destreza para las artimañas y los engaños, logró sobrevivir, pero cada paso que daba lo acercaba más a la sombra de la deshonra, de la miseria, de la nada. En su afán por escapar de su pasado y hacer frente a la pobreza que siempre lo había atormentado, Pablo se sumergió más y más en un mundo donde las reglas se dictaban no por la moralidad, sino por la supervivencia. Los valores que su madre le había enseñado en su niñez, aunque aún latían en su interior, comenzaron a desdibujarse ante la brutalidad de la vida que le tocaba vivir. El joven, cada vez más alejado de la nobleza de espíritu que su madre representaba, se veía a sí mismo como un ser distinto. La calle lo había transformado, y aunque sabía que su alma seguía siendo, en alguna parte, la de un niño inocente, los días en los que esa inocencia podía ser preservada se desvanecían rápidamente. Así, don Pablo avanzaba por los tortuosos caminos de la vida, con la mirada puesta en un futuro incierto y lleno de sombras.
Sabía que, tarde o temprano, las consecuencias de sus decisiones lo alcanzarían, pero mientras tanto, la vida le ofrecía lo que él había decidido tomar. Una existencia en la que la astucia y la supervivencia eran las únicas herramientas que le quedaban. La juventud de Pablos no fue la etapa de sueños y juegos de otros muchachos, sino una etapa de aprendizaje arduo, de adaptarse a la dureza de la vida y de descubrir que la calle no era un lugar para los débiles ni para los soñadores, sino para los que se atrevieran a jugar el juego de la vida con las cartas más sucias. Capítulo 4. Las primeras artimañas de Don Pablos. El tiempo, como una corriente imparable, fue arrastrando a Don Pablos más y más profundamente en las redes de la astucia, de los engaños que lo harían sobrevivir en un mundo que nunca mostró compasión por su origen. A medida que sus años de juventud se estiraban y se deslizaban entre las sombras de la ciudad, Pablos comenzó a perfeccionar el arte de la supervivencia, un arte que no tenía cabida en los libros de texto ni en las enseñanzas de los sabios, sino en la necesidad cruel de comer, vestir y respirar bajo el yugo de la pobreza. En las primeras horas del día, mientras la ciudad aún estaba envuelta en el sopor de la madrugada, Don Pablos se encontraba ya en las calles, en busca de oportunidades para aprovecharse de la buena fe de los incautos. Su mente, ágil y llena de malicia, ya había aprendido a reconocer las debilidades humanas, los resquicios en los que se podía colar sin que nadie lo notara. Era como un felino que se deslizaba entre las sombras, esperando el momento exacto para lanzar su ataque. Y ese momento llegaba con regularidad. Uno de los primeros engaños que cometió Pablos fue, como todos los primeros fraudes, simple y casi inocente, al menos a sus ojos. El joven había aprendido a ver en la pobreza ajena una oportunidad, como un león que acecha a su presa. Fue en una de esas mañanas en que el sol aún no se atrevía a alzar su luz sobre la ciudad cuando se encontró con un comerciante que, agotado por la larga jornada de trabajo, dejaba caer distraídamente un saco de harina en el suelo. Pablos, con su mirada afilada como un cuchillo, no dudó ni un segundo. Se acercó al hombre, haciendo gala de su natural simpatía y un gesto de preocupación. «Señor, qué mala suerte. Le he visto caer ese saco y he pensado que sería lo más justo ayudarle a levantarlo». Las palabras salían de su boca con tal dulzura que el comerciante, confiado en la buena voluntad de un joven que parecía tan desinteresado, accedió de inmediato. Aquel primer gesto de aparente generosidad le permitió a Pablos introducirse en la vida del comerciante, quien, agradecido por la ayuda, no tardó en invitarlo a compartir una bebida. Mientras tanto, Pablos no dejaba de observar los objetos y mercancías que el hombre transportaba, como una oportunidad más para poder obtener algún beneficio. Durante la conversación, el comerciante comenzó a hablarle de sus negocios, de su mercancía y de los pequeños detalles que, de haber sido alguien más, habrían pasado desapercibidos. Pero don Pablos no era como los demás. La astucia corría por sus venas, y cada palabra que el comerciante pronunciaba se convertía en una pista que Pablos aprovechaba para montar su siguiente jugada. Al despedirse, Pablos le agradeció su amabilidad, y con una sonrisa picaresca, se alejó, dejándole al comerciante la sensación de que había hecho un buen amigo. Pero detrás de esa sonrisa se escondía ya el siguiente paso de su plan. En los días siguientes, don Pablos comenzó a rondar los lugares donde el comerciante solía realizar sus ventas. Su intención era muy clara: aprovechar cualquier distracción o momento de descuido para adueñarse de algo de valor. Fue en una de esas ocasiones cuando, mientras el comerciante estaba ocupado discutiendo con un cliente, Pablos aprovechó para tomar unos de los sacos de harina y, con la destreza que lo caracterizaba, lo ocultó bajo su capa. Nadie lo vio. Nadie sospechó. Y en un abrir y cerrar de ojos, Pablos ya se encontraba muy lejos de allí, disfrutando de su pequeño triunfo. Este primer robo, aparentemente trivial, fue el inicio de una serie de engaños más complejos y audaces. Pablos se fue conociendo a sí mismo, descubriendo que su habilidad para la mentira y el disfraz era casi infinita. No solo podía disfrazar su rostro y sus gestos, sino que podía adoptar cualquier papel en el que se sintiera más cómodo. Desde un joven ingenuo y tierno hasta un hombre sabio y experimentado, don Pablos no tardó en aprender a jugar todos los papeles que el teatro de la vida le ofrecía. En su recorrido por las calles, se fue haciendo con una red de contactos que, aunque no muy sólida, le permitió encontrar a personas dispuestas a comprar sus mercancías. La astucia de Pablo se convirtió en un arma letal. Si un objeto le resultaba útil, lo obtenía sin vacilar. Si un amigo se mostraba demasiado confiado, lo manipulaba sin piedad. A medida que avanzaba,
Pablos perfeccionaba sus técnicas, y cada día que pasaba se sentía más imbatible, más capaz de manipular la realidad que lo rodeaba. Pero no todo era sencillo en ese mundo de engaños. Las víctimas de Pablos, aunque en su mayoría cayeron en sus redes, no eran tan fáciles de manipular como él pensaba. Las autoridades de la ciudad, cada vez más alertas a la presencia de ladrones y embaucadores, empezaron a poner más atención a las andanzas de los jóvenes como él. Sin embargo, Pablo sabía cómo moverse en las sombras, cómo desvanecerse antes de que alguien pudiera detectarlo. Había aprendido a ser invisible, a ser como el viento que se cuela entre las grietas, siempre sin ser visto, pero siempre allí. En este capítulo de su vida, don Pablos comenzó a entender que no solo bastaba con ser astuto para salir airoso, sino que también era necesario aprender a leer los tiempos, a anticiparse a los movimientos de sus víctimas y, por supuesto, a mantener siempre una buena dosis de valentía para no dudar nunca en actuar. La vida, por fin, le había ofrecido lo que él buscaba, un lugar en el que podía destacar, en el que las reglas las ponía él mismo. Pero no sin un precio. Cada engaño, cada pequeña victoria, lo empujaba más hacia el abismo de la deshonra, hacia una vida que, aunque llena de satisfacciones momentáneas, no dejaba de ser vacía y triste. Sin embargo, en esos momentos, don Pablos no tenía más objetivo que sobrevivir, y el camino de la astucia era el único que parecía ofrecerle alguna esperanza de escapar de las garras de la miseria. Capítulo 5. El encuentro con el bachiller. La vida de don Pablo seguía su curso, marcado por la rapidez de sus artimañas y la astucia con la que sorteaba cada obstáculo. Pero, en un giro inesperado del destino, una nueva figura se cruzó en su camino. Un hombre que no solo poseía la apariencia de un erudito, sino que también mostraba una extraña mezcla de ingenuidad y sabiduría que desconcertó al joven pícaro. Este hombre era el bachiller, y su encuentro con Pablo sería, sin lugar a dudas, un hito en su existencia. Era un día como cualquier otro, en que las calles se llenaban del bullicio habitual de los comerciantes, los mendigos y los transeúntes que recorrían la ciudad en busca de su destino. El sol brillaba intensamente, y la luz se reflejaba en las piedras de las calles polvorientas. Don Pablos, siempre alerta, paseaba por las plazas buscando algún incauto que pudiese ser víctima de su ingenio. De pronto, a lo lejos, vio una figura que le llamó la atención. Un hombre de aspecto distinguido, con una capa negra que cubría su cuerpo, y un sombrero algo antiguo, caminaba solo por la plaza, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. La imagen de aquel individuo resultaba, al mismo tiempo, solemne y cómica. El bachiller, al igual que tantos otros de la ciudad, cargaba sobre sus hombros el peso de su sabiduría académica, pero al mismo tiempo, parecía ser ajeno al bullicio que lo rodeaba. Don Pablos, al notar la figura del bachiller, sintió que su instinto no fallaba. Este hombre no parecía ser uno de esos pobres incautos a quienes se podía embaucar fácilmente con cualquier artimaña, pero su mirada pensativa, su porte de hombre culto, despertaron la curiosidad del joven pícaro. ¿Qué era lo que ese hombre, aparentemente tan sabio, hacía tan solo por las calles? ¿Qué clase de conocimiento podía albergar en su interior? Aquel encuentro prometía ser una nueva oportunidad de aprendizaje, un nuevo terreno que explorar. Con paso firme, Pablo se acercó al hombre, que caminaba sin prestar atención a su entorno. Tomó aire y, como un actor que se prepara para su gran escena, comenzó su acercamiento con la mayor naturalidad posible. El bachiller, al notar la presencia del joven, levantó la vista y lo observó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Buenos días, señor», dijo Pablos, con una sonrisa cordial y falsa, como si su saludo estuviera lleno de respeto. «Permítame que le haga una pregunta. He oído hablar de usted en varias ocasiones, y me han contado que es un hombre de gran saber». El bachiller, desconcertado, frunció el ceño, pero no contestó de inmediato. Miró al joven como si evaluara la sinceridad de sus palabras. «¿Y quién le ha contado eso, muchacho?», preguntó el bachiller, con voz grave pero no exenta de curiosidad. «Son muchos los que hablan bien de su erudición», respondió Pablos, con una mirada penetrante. «Yo mismo he escuchado que usted es un hombre de gran conocimiento, que sabe sobre muchas cosas, sobre las ciencias, la filosofía, las artes, y todo lo que un joven como yo podría aprender de un hombre como usted». La respuesta de Pablos fue un halago tan descarado que, por un momento, el bachiller pareció desconcertado, como si no supiera si debía sentirse halagado o advertir que algo extraño ocurría. Pero, como suele suceder con los hombres que han vivido mucho en el mundo de los libros y la teoría,
El bachiller se sintió complacido por el interés de Pablos, quien ya había tocado una fibra sensible en su ego. Bueno, dijo el bachiller, visiblemente satisfecho. Si es así, supongo que podría enseñarte algo, aunque no soy un hombre de muchas palabras. La verdadera sabiduría no se encuentra en las palabras vacías, sino en la experiencia y el estudio profundo. Eso es precisamente lo que buscaba, señor, respondió Pablos, con una astucia que ya no era solo propia de un pícaro, sino de alguien que había aprendido a manejar las circunstancias con una habilidad casi temeraria. Estoy convencido de que la verdadera sabiduría se alcanza solo a través de los hombres que la poseen. A medida que la conversación avanzaba, Pablos logró poner al bachiller en una posición cómoda, casi como si fuera el quien estuviera buscando el consejo del joven pícaro. Hizo preguntas vagas, pero interesantes, que mantenían al bachiller hablando sin cesar, mientras él, don Pablos, escuchaba con una atención fingida, como si realmente estuviera absorbiendo toda la sabiduría que este hombre le ofrecía. ¿Y qué piensa usted sobre los filósofos de la antigua Grecia, maestro?, preguntó Pablos, sabiendo que esa pregunta desataría el torrente de conocimientos del bachiller. Me han dicho que los griegos fueron los verdaderos precursores de todo el saber. ¿Cree usted que su sabiduría sigue siendo válida hoy en día? El bachiller, encantado de tener la oportunidad de demostrar su conocimiento, comenzó a hablar sin cesar sobre Platón, Aristóteles y los grandes pensadores griegos. Para don Pablos, aquellas largas disertaciones no eran más que ruido vacío, pero escuchaba atentamente, aprovechando cada palabra, cada gesto, para entender cómo funcionaba la mente de ese hombre, qué tipos de debilidades podría explotar en el futuro. El encuentro con el bachiller fue, sin lugar a dudas, un episodio revelador para Pablos. Aunque la sabiduría del bachiller no le era de utilidad inmediata, el joven pícaro había aprendido una lección invaluable. Las personas que se creen sabias son, en muchas ocasiones, las más fáciles de manipular. La vanidad intelectual, la creencia de que el conocimiento absoluto es la clave de la verdad, dejaba abiertas muchas puertas para aquellos como él, que se alimentaban de las debilidades humanas. Cuando la conversación llegó a su fin, el bachiller, sintiéndose orgulloso de haber enseñado algo al joven, le ofreció su ayuda en el futuro. Si alguna vez necesitas consejos sobre cuestiones filosóficas o científicas, no dudes en buscarme. Estaré encantado de ayudarte, dijo el bachiller, sin sospechar que, en ese momento, había caído en la trampa de Pablos. El joven, con una sonrisa que ocultaba su verdadera intención, agradeció al bachiller por su tiempo y se despidió de él, ya con un nuevo conocimiento en su mente. A partir de ese momento, podía aprovechar la vanidad del hombre sabio para conseguir lo que deseara. Y así, el camino de Pablos, lleno de engaños y manipulaciones, se continuaba tejiendo con nuevos hilos, nuevos encuentros que, aunque aparentemente inocentes, siempre llevaban consigo el sello de la astucia más profunda. Capítulo 6. El mestizo y el engaño del oro. El sol se alzaba en lo alto, tiñendo la ciudad con sus rayos dorados, como si anunciara la llegada de nuevos y sorprendentes episodios en la vida de don Pablos. El joven pícaro, que jamás descansaba en su incesante búsqueda de nuevas oportunidades y engaños, se encontraba en una nueva etapa de su vida, llena de extraños encuentros y, por supuesto, de jugosos beneficios. Si algo caracterizaba a Pablos, además de su ingenio y audacia, era su incansable apetito por el oro, por la riqueza que lo alimentaba, lo motivaba y, sobre todo, lo convertía en el centro de su propio mundo. Esa mañana, mientras recorría las calles conocidas, tan llenas de movimientos rápidos y mercaderes que cruzaban de un lado a otro, Pablos tropezó con una figura peculiar. Era un hombre de piel morena, de mirada aguda y rostro curtido por los años, que vestía de forma simple pero elegante. Llevaba consigo una bolsa de cuero que parecía estar repleta de algo pesado, algo que, en ese preciso momento, llamó la atención de Pablos. El mestizo, como lo llamó el joven pícaro, parecía distinto de todos los que Pablos había conocido hasta el momento. Su mirada, de esas que se cuidan como si fueran armas secretas, mantenía una especie de arrogancia que no se disimulaba ni por un instante. Además, parecía ser un hombre habituado a transitar por las ciudades con una seguridad que, a ojos de Pablos, lo convertía en un objetivo perfecto para su siguiente gran estafa. «Buen día, caballero», saludó Pablos con una sonrisa encantadora, como si aquel mestizo fuera el más ilustre de los personajes. La cortesía nunca le faltaba, y en su mirada ya se notaba el análisis meticuloso del hombre que tenía delante. El mestizo, que al principio pareció desconcertado por la presencia de Pablos,
no tardó en reconocer en él una familiaridad. No una familiaridad de conocerlo personalmente, sino la misma familiaridad que se tiene con alguien que comparte el mismo aire, que pertenece al mismo mundo, aunque sea de formas disímiles. ¿Qué deseas, muchacho?, preguntó el mestizo, mientras su mano acariciaba ligeramente la bolsa de cuero que llevaba colgada del hombro. Pablos, sintiendo la oportunidad de acercarse más al misterioso personaje, se mostró aún más servicial, más atento. Sabía que ese tipo de personas no eran fáciles de abordar, pero tampoco eran inmunes a la persuasión. Además, había algo en ese hombre que despertaba la avidez de Pablos: la bolsa. El joven pensaba que el mestizo tenía algo más que una simple mercancía, algo mucho más valioso. ¿Acaso lleva usted algo de gran valor en esa bolsa?, preguntó Pablos, con un tono cargado de inocencia, como si no tuviera idea de lo que podría esconderse en el interior. El mestizo lo observó por un instante, estudiando su rostro como si se tratara de un enigma. Luego, sonrió de manera astuta y dejó caer una risa baja, casi burlona. «Muchacho», dijo con voz grave, «si te dijera lo que tengo aquí, no me creerías». Pablos, que no era fácil de disuadir, acercó más su rostro, como si la curiosidad lo consumiera por completo. «Lo que uno no cree, muchas veces es lo que más desea saber», respondió, como si sus palabras tuvieran una suerte de poder oculto. Se acercó aún más, buscando impresionar al mestizo con su audacia. «Yo he oído hablar de alguien que lleva oro oculto en bolsas como esa. Es un rumor que circula, pero nunca he visto a alguien tan cerca de tan valiosa carga». El mestizo, cuya expresión inicial había sido algo escéptica, comenzó a desentrañar sus propios pensamientos ante la atención tan intensa de Pablos. El joven había tocado una fibra sensible. El oro, esa obsesión que había llevado a muchos a la perdición, parecía ser el tema perfecto para atrapar la mente de aquel hombre. «Oro», repitió el mestizo con una sonrisa que delataba una mezcla de satisfacción y una pizca de prudencia. «Es cierto, muchacho. Este oro no es para los ojos comunes. Este es oro que ha sido traído de tierras lejanas, un metal puro que reluce como el sol y que, en manos adecuadas, puede hacer grandes cosas». Don Pablos no pudo ocultar su emoción, aunque trató de hacerlo con la mejor compostura. El mestizo, sintiendo que había tocado el punto exacto en la conversación, continuó hablando, como si estuviera compartiendo un secreto que nunca antes había revelado. «Pero no todo el oro brilla por igual», prosiguió el mestizo, mirando a Pablos con un aire algo enigmático. «Este oro tiene un destino, y no puede ser entregado a cualquiera. No basta con saber que lo posees, hay que saber qué hacer con él». Don Pablos, como un hábil jugador de ajedrez, respondió con su usual astucia. «Lo sé bien. El oro debe ser tratado con respeto, y solo aquellos que saben lo que hacen pueden tener la fortuna de poseerlo. Pero», y aquí su tono se hizo más persuasivo, «¿qué tal si le ayudamos, caballero? Si usted no puede moverse con comodidad por la ciudad, yo podría ser el guía ideal. Conozco los rincones más seguros y las rutas menos vigiladas. Si el oro es tan valioso, lo mejor es llevarlo al lugar más seguro». El mestizo observó a Pablos, sus ojos se entrecerraron por un momento, evaluando sus palabras y su rostro. Era evidente que el joven era un maestro en el arte del engaño, pero también un hombre suficientemente inteligente como para captar el interés de quien pudiera ser útil. Después de todo, el mestizo tenía algo que cuidar, algo que lo hacía vulnerable: su oro. Con una leve sonrisa, el mestizo accedió. «Bien, muchacho», dijo finalmente. «Te voy a contar algo. Este oro es lo único que me queda de una vida que ya no existe, de un mundo que se deshace como la arena entre los dedos. Pero, no es oro común, es algo mucho más importante. Y si quieres que te ayude a moverlo, tendrás que ganártelo. La vida de un hombre no tiene valor sin sacrificios, y tú, como todo buen pícaro, sabrás lo que eso significa». Pablos asintió sin decir palabra. Sabía que estaba ante una oportunidad dorada, y no podía dejarla escapar. Aquel mestizo, tan lleno de misterio y promesas, podría ser una fuente de riqueza infinita si sabía cómo manejarlo. Así, sin perder tiempo, comenzó su juego. Mientras tanto, el sol seguía en lo alto, y las calles, tan animadas como siempre, se llenaban de promesas de fortuna y engaños por igual. Don Pablos no podía pedir más. Ya había encontrado lo que buscaba, y con ello, los hilos de su destino seguían tejiéndose.
cada vez más fuertes, más intrincados, más peligrosos. El mestizo no sabía aún lo que le aguardaba, pero Pablo sí lo sabía. Al final, el oro no siempre brilla para quien lo posee, sino para quien sabe cómo arrebatárselo. Capítulo 7. La falsa dignidad de don Pablos. La ciudad de Toledo continuaba su ajetreo frenético, como si cada calle, cada rincón, cada plaza, estuviera impregnada de secretos por desvelar, de risas y murmullos por escuchar. En medio de este torbellino de voces y destinos cruzados, don Pablo se encontraba ante una nueva oportunidad, una que no podía dejar escapar. Su mente aguda y sus astutas maniobras lo habían llevado, nuevamente, a un punto donde la fortuna y el engaño se entrelazaban en una danza peligrosa. El oro del mestizo aún pesaba en su alma como un anhelo inquebrantable, un deseo que lo mantenía despierto en las noches y lo impulsaba a recorrer las calles con la esperanza de encontrar algo más. Sin embargo, en ese día específico, don Pablos tenía en mente una meta distinta, una que lo llevaría a probar algo más que su capacidad para engañar. Durante sus andanzas por la ciudad, había encontrado un grupo de nobles, hombres de apariencia altiva y rostro serio, cuyos discursos y comportamientos dejaban claro que su orgullo no conocía límites. Estos hombres, pertenecientes a las clases altas, paseaban por las calles como si la ciudad misma les perteneciera, sus ropas eran de telas finas, y sus voces se elevaban por encima de las de los demás, como si quisieran marcar su superioridad sobre los simples mortales que se cruzaban con ellos. Pablos los observaba con atención, buscando una rendija en su fachada de solemnidad, una grieta en su muro de dignidad. Su naturaleza, siempre dispuesta a la imitación, comenzó a moldear una nueva forma de ser. La dignidad de los nobles era una máscara, y él, con su astucia y agilidad mental, estaba a punto de apropiársela. Si podía vestirse con ella, podría hacerse pasar por uno de ellos. Quizás, pensó, podría aprovechar el poder de su apariencia para engañar a otros. Lo primero que hizo fue acercarse a una de las tabernas más concurridas, un lugar donde los nobles solían discutir entre copas de vino y retorcidas apuestas sobre caballos y tierras. Don Pablos, vestido con sus ropas modestas pero con una postura erguida, se acercó a una mesa donde un par de hombres discutían acaloradamente sobre las tierras de Castilla. «Caballeros», dijo Pablos, interrumpiendo con firmeza la conversación, «he escuchado sus palabras desde la esquina y he llegado a la conclusión de que ninguno de ustedes entiende realmente el valor de la tierra. Lo que están discutiendo son minucias comparadas con lo que realmente importa». Los nobles, sorprendidos por la osadía de un hombre que no reconocían, lo miraron con desdén al principio. Sin embargo, algo en la forma en que Pablos había hablado les hizo dudar por un momento. Quizás no era un hombre cualquiera. La seguridad con la que se había acercado, el tono casi académico de sus palabras, todo en él indicaba algo distinto a la pobreza que sus ropas reflejaban. Uno de los nobles, un hombre alto y de rostro anguloso, alzó una ceja y preguntó: «¿Y usted qué sabe del valor de la tierra, señor? ¿Acaso es un erudito en agricultura? ¿O tal vez un comerciante de tierras?» Pablos, con una sonrisa arrogante, se sentó en la mesa sin esperar a que lo invitara. Estaba decidido a jugar su papel con maestría. Su voz, tranquila pero cargada de una confianza palpable, continuó: «No soy un erudito, ni un comerciante. Soy alguien que entiende cómo funcionan las verdaderas riquezas de este mundo. La tierra, caballeros, no se mide por su extensión, sino por su capacidad de generar poder. Y el poder, como bien saben, no se conquista con tierras, sino con la habilidad de manipular a los hombres que las poseen». Los nobles lo miraron, confundidos, pero también intrigados. Pablo sabía que la clave de su éxito estaba en sembrar dudas, en crear un velo de misterio que los rodeara. Sabía que esos hombres no estaban acostumbrados a escuchar a alguien hablar con tal seguridad sobre lo que consideraban sus dominios. Un silencio pesado se instaló en la mesa, mientras Pablos observaba con una sonrisa discreta, sabiendo que ya había captado su atención. Un noble, con una barba perfectamente recortada, fue el primero en reaccionar. «Interesante. ¿Y qué propone usted, señor, para mejorar el valor de nuestras tierras? Si tiene algo que ofrecernos, no dudaremos en escucharlo». Pablos, sin perder la compostura, se inclinó ligeramente hacia adelante, haciendo como si compartiera un secreto con los nobles. «Lo primero que deben entender es que el oro no es el único medio de adquirir poder», comenzó, con un tono casi confidencial. «La clave está en las relaciones. Los hombres más poderosos no son aquellos que poseen más tierras,
sino aquellos que saben cómo manipular a los que las poseen. Si en lugar de pelear por cada pedazo de terreno, comienzan a mover las piezas correctas dentro de los círculos de poder, verán cómo su influencia crece de una manera exponencial. Los nobles, que al principio lo habían mirado con desdén, comenzaron a mostrar señales de interés. El uno con barba, al parecer el más pragmático de todos, asintió levemente y dijo: «Eso suena como algo que podría tener algún fundamento. ¿Y qué propones específicamente?» Pablos, al ver que la conversación comenzaba a inclinarse a su favor, no perdió la oportunidad de entrar en acción. Empezó a hablar con mayor fluidez, sus palabras cada vez más envolventes, mientras las miradas de los nobles se fijaban en él con atención. Sabía que, si se mantenía firme en su papel, podría conseguir mucho más de lo que jamás habría imaginado. Mientras sus interlocutores lo escuchaban, cada vez más cautivados por sus ideas, Pablo sentía que se elevaba, que tocaba las estrellas. Estaba ante algo que jamás habría soñado alcanzar, pero ahora, con su discurso bien hilado y sus mentiras perfectamente estructuradas, se sentía como uno de ellos. En ese momento, don Pablos comprendió algo crucial: no importaba si era noble o plebeyo. Lo único que importaba era cómo el mundo lo percibiera. Y mientras sus nuevas victorias se tejían en las sombras de las tabernas y los palacios, el joven pícaro caminaba, una vez más, por la delgada línea entre el ingenio y el engaño, sabiendo que nada sería lo mismo a partir de aquel día. La falsa dignidad que había adoptado le otorgaba un poder efímero, pero poder al fin y al cabo. Y con ese poder, los hilos de su destino seguían moviéndose, entretejidos en un juego que nadie más que él sabía jugar. Capítulo 8. La astucia de don Pablos y el destino que le aguarda. La ciudad de Toledo, siempre viva, bulliciosa, nunca perdonaba a quienes se olvidaban de sus lecciones. Pablos, que nunca había dejado de aprender las reglas de la calle y los misterios del corazón humano, sabía que cada paso que daba lo acercaba a la corona de su propia fortuna o a la ruina de su alma. Como un hombre que juega con fuego, se encontraba en una cuerda floja, a punto de desafiar la misma naturaleza de los hombres que lo rodeaban. El sol, esa tarde, parecía arder con una intensidad especial, como si el cielo fuera testigo de un destino que se tejía con hilos invisibles y silenciosos. Los carros pasaban a su alrededor, y los gritos de los vendedores y mercaderes llenaban las calles. En un rincón apartado de la ciudad, un nuevo escenario se había abierto ante los ojos de don Pablos. Había llegado el momento de actuar de nuevo, de tejer con sus manos la siguiente mentira, el siguiente engaño. Su último encuentro con los nobles había sido un éxito. Sí, pero no suficiente. El joven pícaro había aprendido que, a veces, el mayor enemigo no se encuentra en las callejuelas oscuras ni en los adinerados que pasean por el centro de la ciudad, sino en los propios pensamientos y deseos del hombre. Ahora debía enfrentar una nueva batalla, una que le obligaría a enfrentarse a su propio corazón, y a la necesidad de ser algo más que un simple farsante. Mientras se adentraba en un mercado de Toledo, un bullicio ensordecedor lo envolvía, pero don Pablos no prestaba atención a los ecos de los comerciantes, ni a las voces de las mujeres que regateaban el precio de las frutas y las carnes. Sus ojos se dirigían a una figura en particular, un hombre mayor, de semblante serio, vestido con ropas lujosas que lo diferenciaban claramente de la muchedumbre. Era un sacerdote, con un halo de respeto que parecía irradiar de su ser. Un personaje importante, sin duda, cuya presencia en el mercado solo podía tener un propósito: conseguir lo que él, como tantos otros, había deseado en su vida. El poder. Este sacerdote, cuya fama le precedía, era conocido por sus vínculos con la nobleza, por sus influencias en los círculos de poder que, a veces, se tejían con más destreza que los hilos de un buen telar. Don Pablos, observando con cautela, vio una oportunidad que no podía dejar escapar. Los nobles, el oro, las promesas de riquezas, todos esos elementos ya estaban presentes en su vida, pero aún le faltaba algo más. El respeto, la autoridad moral, esa era la pieza que faltaba en su tablero de ajedrez. Y ese sacerdote, con su porte digno y su aura de sabiduría, era la figura que le faltaba. Sin perder tiempo, don Pablos comenzó a acercarse al sacerdote, a caminar por las mismas calles, a seguirlo sin que éste sospechara. Su paso, firme y calculador, no dejaba lugar a dudas de que tenía un propósito en mente. Mientras avanzaba, pensaba en las palabras que iba a decir, en la forma en que iba a conseguir que el sacerdote le brindara su apoyo, su influencia. No sería fácil, lo sabía,
Pero Pablo siempre había tenido una habilidad especial para adaptarse a las circunstancias. Al cabo de un rato, se encontró justo detrás del hombre, y con voz baja, pero llena de seguridad, le dirigió la palabra. «Señor», dijo, casi en un susurro, mientras el sacerdote giraba la cabeza, sorprendido, pero intrigado. «Soy un humilde hombre que ha oído hablar de su sabiduría y de su gran bondad. He sido testigo de su generosidad en los más oscuros rincones de esta ciudad, y deseo aprender de su ejemplo. Mi vida ha sido una travesía de engaños y desengaños, y siento que, al igual que muchos, he sido condenado a vivir en la miseria». El sacerdote, aún desconcertado por la intrusión de Pablos, lo miró fijamente, evaluando las palabras de este desconocido. Era un hombre de mirada penetrante, acostumbrado a discernir las intenciones de los demás a través de sus rostros y gestos. «¿Qué buscas, joven?», preguntó el sacerdote, su voz grave y cargada de un misterio que Pablos no tardó en captar. «Busco guía, señor», respondió Pablos, su tono ahora lleno de una melancolía que, sin lugar a dudas, tocaba las fibras más sensibles de cualquier corazón. «Quiero dejar atrás la vida que he llevado, llena de vicios y trampas, y abrazar el camino del recto juicio y la virtud. Necesito su ayuda para encontrar el camino hacia el respeto de los hombres y la aprobación de Dios». El sacerdote, al escuchar esas palabras, frunció el ceño, pero no pudo evitar un pequeño destello de duda en su mirada. Pablos estaba jugando su juego con maestría, tejiendo la tela de araña de un personaje que podría ser el más fiel seguidor de la fe, el más sincero en su arrepentimiento. El joven pícaro entendía bien los movimientos del alma humana, y sabía que lo que este hombre deseaba, más que nada, era la apariencia de piedad y humildad, ya que eso le otorgaba poder, y el poder era lo que lo mantenía en su posición. «El arrepentimiento no se consigue con palabras vacías», dijo el sacerdote, tomando un tono más severo. «Si realmente deseas ser redimido, deberás demostrarlo con tus acciones, con tu vida. La fe no se compra ni se finge». Pablos, sin perder la compostura, asintió lentamente. Sabía que el camino que ahora comenzaba no era fácil, pero en su mente ya se estaba tejiendo el próximo movimiento. El sacerdote, como tantas otras personas, había caído en su trampa. Le había mostrado una cara de humildad y arrepentimiento que, aunque falsa, había tocado las cuerdas de su corazón. El joven pícaro se despidió de él con la promesa de trabajar en su redención. Pero en el fondo de su alma, don Pablo sabía que lo único que buscaba en ese encuentro era una nueva máscara, una más que colocar sobre su rostro y que lo acercara aún más a su objetivo final. Y así, entre las sombras del engaño y la luz de la aparente sinceridad, Pablos caminaba un paso más cerca del destino que había soñado, y aún más lejos de la verdad que nunca había conocido. Capítulo 9. La nueva vida de don Pablos y el regreso a la oscuridad. La mañana de aquel día se levantó pesada, como si el cielo mismo estuviera presagiando lo que estaba por ocurrir. Don Pablos caminaba con el paso lento de un hombre que había encontrado su rumbo, pero cuyas acciones aún eran inciertas. Había convencido al sacerdote con sus palabras, y aunque en su interior sabía que su propósito no era el de arrepentirse, el juego que había comenzado con él le había dejado una lección. El poder de la apariencia es más fuerte que la propia verdad. Como una sombra que se esconde tras la luz, Pablos había aprendido a disfrazar sus intenciones. Las calles de Toledo, siempre bulliciosas, parecían ahora más distantes para él, como si ya no formara parte de esa vida cotidiana. Se había sumergido en una nueva vida, una vida de respeto, de fachadas y máscaras, pero esa existencia venía acompañada de una carga que nunca había sentido antes. Era el peso de la mentira, el peso del disfraz que ya no podía quitarse. La vida que una vez vivió, desprovista de reglas y de moralidad, comenzaba a parecerle un recuerdo lejano, aunque la tentación de regresar a ella siempre estuvo a su alcance. Don Pablo se dirigió a la posada donde se alojaba. A su paso, las miradas de la gente caían sobre él, ya no como un simple pícaro de las calles, sino como alguien que había alcanzado un estatus superior. La vestimenta nueva, las maneras más refinadas, los modos que había aprendido en su interacción con los nobles, todo le otorgaba una nueva figura, una que comenzaba a ser respetada, pero que aún no había sido completamente aceptada. Había logrado engañar a unos, sí, pero el tiempo no era tan benévolo con los que jugaban con él. Al llegar a la posada, su mente no podía dejar de pensar en su siguiente movimiento. El sacerdote había sido solo un peldaño en una escalera que le conduciría a lugares más altos, a una fortuna más grande, a un reconocimiento más extenso.
Pero algo en su interior le decía que el regreso a esa vida de engaños y trampas podía ser lo que le ofreciera la verdadera libertad. Las lecciones que había aprendido de los nobles y los poderosos, las que le habían permitido crear una apariencia que le daba poder sobre los demás, también le habían mostrado algo más. La libertad verdadera solo se alcanza cuando se es capaz de manipular las cadenas que atan a los demás. Una vez dentro de la posada, el rostro de Pablo se transformó. Ya no era el joven inocente que había llegado a Toledo con sueños de gloria, ni el pícaro que se alimentaba de la miseria de los demás. Ahora se encontraba frente a un espejo que no reflejaba la realidad, sino la ilusión que había fabricado con tanto esfuerzo. En ese momento, supo que el regreso a la oscuridad era inevitable. Mientras sus dedos tocaban la fría superficie del espejo, entendió que no había vuelta atrás. El sol comenzaba a ponerse, y con él se cernía la noche, un manto oscuro que caía sobre Toledo. Don Pablo se sentó junto a la ventana, observando el ir y venir de los viajeros que llegaban y salían de la posada. En sus ojos brillaba la determinación, pero también la tristeza, esa tristeza de aquellos que se saben atrapados en un ciclo del que no pueden escapar. Había renunciado a su inocencia, y con ello, había renunciado a una parte de sí mismo. No pasó mucho tiempo antes de que un viejo amigo de la vida de las callejuelas apareciera frente a él. Era un hombre alto, con la mirada astuta de alguien que había vivido más de lo que su rostro mostraba. Reconoció al joven Pablos, pero no como el hombre que había dejado atrás, sino como el que se había convertido en su propia sombra. «Así que has cambiado, ¿eh?», dijo el hombre con una sonrisa burlona, mientras se sentaba frente a él, desafiando cualquier intento de evasión por parte de Pablos. Don Pablos lo miró fijamente, sin revelar la sorpresa que sentía al verlo. Sabía que la vida, en su inmutable ciclo, siempre encontraba una manera de regresar a los viejos conocidos. «El tiempo no perdona, amigo», respondió Pablos, sin emoción en la voz. «Todos cambiamos». El hombre rió entre dientes y luego, con voz más seria, añadió: «Sí, todos cambiamos, pero ¿qué has ganado con ese cambio? ¿Crees que el dinero, el poder, te darán lo que realmente buscas? Te has olvidado de la vida en la calle, de la vida sin máscaras. Y te has metido en un mundo donde las mentiras son moneda corriente. Créeme, todo lo que has ganado es temporal. ¿Vas a renunciar a lo que realmente eres?». Don Pablos permaneció en silencio, mirando el brillo de las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Sabía que sus palabras eran ciertas, pero también sabía que no podía retroceder. Su nueva vida, llena de astucia y engaños, le ofrecía un camino que le resultaba más tentador que cualquier otra cosa. La oscuridad había vuelto a su vida, como una sombra que siempre lo había acompañado. Y en ese momento, don Pablos comprendió algo vital: no se trataba de huir de su destino, sino de aprender a jugar con las reglas del juego, aunque esas reglas fueran las de la mentira y la falsedad. La conversación con su viejo amigo terminó con un silencio pesado, y Pablo se levantó lentamente, dispuesto a enfrentarse a un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Mientras salía de la posada, el rostro de la ciudad le parecía más distante que nunca. La vida que había dejado atrás seguía llamándolo, pero era el hombre que había llegado a ser el que debía seguir adelante. El regreso a la oscuridad era solo un paso más en su interminable búsqueda de poder. Capítulo 10. La caída de don Pablos en su propia trampa. La tarde ya se desvanecía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo morado que presagiaba las horas más oscuras de la noche. La ciudad de Toledo, que tanto había acogido a don Pablos, parecía mirar al joven con ojos sospechosos, como si comenzara a entender la naturaleza de sus movimientos. La vida que había comenzado con la esperanza de encontrar un destino mejor estaba ahora llena de falsas esperanzas y de insostenibles máscaras. Don Pablo se sentó en su habitación de la posada, solo, con la mente ocupada por un sinfín de pensamientos y dudas. Cada rincón de ese cuarto, que parecía tan acogedor al principio, ahora le resultaba claustrofóbico. El techo bajo, las paredes opresivas y el ruido constante de la ciudad le hacían pensar que su vida estaba atrapada en una telaraña que él mismo había tejido. Se vio a sí mismo como en un espejo distorsionado. El joven que había llegado a Toledo hacía tanto tiempo, lleno de sueños y de audacia, parecía ahora un espectro de lo que pudo haber sido. En su lugar había un hombre cansado de mentir, de manipular, de jugar con las expectativas ajenas para encontrar su propia satisfacción. El peso de las decisiones que había tomado lo aplastaba. Y lo peor de todo era que sabía que,
Aunque había sido hábil en sus engaños, ahora estaba atrapado en la misma red que había creado. Las mentiras que había contado a lo largo de su vida le habían dado poder, le habían otorgado una apariencia respetable ante los ojos de los demás. Había conseguido lo que muchos deseaban: dinero, influencia, un lugar en la sociedad. Pero esos mismos logros, en lugar de darle paz, le estaban desmoronando por dentro. Pablo sabía que el mundo en el que ahora se movía no era más que una ilusión, un escenario construido sobre falsedades que tarde o temprano caerían. La mentira es siempre más frágil que la verdad, pensó, y lo que se edifica sobre ella inevitablemente caerá. El ruido de los pasos en el pasillo interrumpió su reflexión. Un hombre de aspecto severo, con un sombrero de ala ancha y un abrigo oscuro, entró sin previo aviso. Don Pablos lo reconoció al instante. Era uno de los nobles con los que había tenido ciertas transacciones y a quienes había ofrecido su servicio en varias ocasiones. Con una sonrisa astuta, el hombre se acercó. Don Pablos, veo que se ha acomodado en este nuevo mundo de lujo, dijo con voz burlona, mientras observaba al joven con una mirada evaluadora. Pero sé que no ha cambiado tanto. El dinero compra muchas cosas, pero no siempre todo, ¿verdad? Pablos, que hasta entonces había estado perdido en sus pensamientos, levantó la cabeza y, con un gesto forzado de cortesía, respondió: Las apariencias engañan, señor. Nadie conoce mi vida mejor que yo mismo. El noble sonrió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Sabía lo que ocurría en la mente de Pablos, conocía esa ansiedad latente que afectaba a los que se creen invencibles y se percatan demasiado tarde de que no lo son. La vida de los hombres como él estaba construida sobre un frágil equilibrio, y las caídas, aunque inesperadas, son siempre inevitables. Le ofrezco una última oportunidad, joven, continuó el noble. Podría ser parte de mi círculo más cercano, pero hay un precio. ¿Está dispuesto a pagarlo? El corazón de Pablos palpitó con más fuerza. Sabía que lo que le ofrecía el noble no era un camino fácil ni limpio, pero en ese momento de desesperación, la propuesta parecía la única salvación posible. Pero entonces recordó los caminos que ya había transitado, las traiciones y los sacrificios que había hecho, y su corazón dudó. No obstante, la necesidad de más poder y control sobre su vida pudo más que sus remordimientos. ¿Y qué precio es ese?, preguntó Pablos, con una voz que no pudo ocultar su incertidumbre. El noble se acercó más, y en sus ojos brilló una luz peligrosa. El precio es su alma, don Pablos, dijo en tono bajo, casi susurrante. Un hombre como usted, que ha jugado con tantas vidas, debe saber lo que significa venderse por completo. La verdad es que nunca podrá escapar de los compromisos que ha hecho. Ya es parte de este mundo, y nunca podrá deshacerse de él. Pablo se quedó en silencio, procesando las palabras del noble. Sentía como si todo su ser estuviera dividido entre el deseo de salir de la miseria de su vida actual y la conciencia de que su alma ya había sido vendida mucho antes de esa conversación. En ese momento, la oscuridad de la vida que había creado parecía tragárselo. ¿Había alguna salida? ¿O había quedado atrapado para siempre en el mismo ciclo de mentiras y traiciones que había empezado tanto tiempo atrás? Acepto, dijo finalmente, con voz quebrada por la tensión interna. Acepto su oferta. Pero, al mismo tiempo, en lo más profundo de su ser, sabía que había tomado una decisión que lo llevaría aún más lejos en su descenso. Había entrado en la trampa de su propia construcción, y, aunque la salida parecía clara, la verdad era que se había encerrado en un laberinto del que nunca podría escapar. La puerta se cerró con un sonido seco, y don Pablo se quedó allí, solo en la oscuridad de su habitación, enfrentando las consecuencias de su elección. La caída de don Pablos no era solo un descenso en su estatus, sino una caída hacia su propia perdición, hacia la oscuridad total, que jamás podría iluminarse por completo. Y, sin embargo, en su corazón, siempre quedaría la chispa de la esperanza, la misma que lo había impulsado a comenzar su viaje en busca de algo mejor, aunque ya supiera que había perdido la batalla antes de que siquiera comenzara. Capítulo 11. El engaño que se convierte en su propio verdugo. La vida de don Pablos ya no era la misma que al principio de su viaje. El brillo de sus ojos había comenzado a apagarse, y sus pasos, que alguna vez resonaron con la energía de la juventud, ahora parecían arrastrarse, cargados de pesares. El noble que lo había abordado en la posada no solo lo había llevado más lejos en el laberinto de las traiciones, sino que, al hacerlo, había sellado un destino aún más oscuro para el joven. El precio de la ambición era alto,
Y Pablos pronto entendería que su alma ya no le pertenecía, sino que era una moneda de cambio en manos de aquellos más poderosos que él. El contrato que había sellado con su aceptación estaba impregnado de sombras, y los días siguientes fueron marcados por una serie de eventos que dejaron a Pablo sumido en una mezcla de confusión y desdén. Los lujos y las promesas de poder que le habían sido ofrecidos se convirtieron en cadenas invisibles que lo mantenían atado a un mundo que, aunque deseado, lo despojaba de todo lo que había sido genuino en su vida. Cada encuentro con los nobles y las figuras poderosas que lo rodeaban lo acercaba más a una vida llena de sombras, donde las mentiras se entrelazaban con la verdad, y las promesas nunca eran lo que parecían. Una tarde, después de una larga reunión con uno de los más influyentes mercaderes de la ciudad, Pablo se retiró solo a su habitación, su mente embotada por las negociaciones y las promesas vacías. No encontraba consuelo en nada de lo que había alcanzado. Los banquetes a los que asistía, las sonrisas falsas de aquellos que lo rodeaban, todo le parecía una burla cruel hacia su esencia. Se había convertido en uno más de los hombres que, al igual que él, jugaban con las apariencias y las mentiras para ganar terreno, solo para descubrir que, al final, todo lo que ganaban era vacío. Caminó hasta el espejo, y por un instante se observó. Ya no era el joven ingenuo que había llegado a la ciudad buscando oportunidades. El tiempo, el engaño y la lucha constante por mantener una fachada de respeto lo habían transformado en alguien más, alguien con menos esperanza, menos alma. La reflexión que lo miraba desde el espejo parecía no ser el mismo, sino una máscara que había tomado vida propia, más real que el hombre que alguna vez se escondió tras ella. En ese momento, alguien tocó la puerta con suavidad. Pablos, aún absorto en sus pensamientos, no contestó de inmediato. Sin embargo, el visitante no se rindió. Volvió a tocar, esta vez con más insistencia. Era una de las sirvientas del noble con el que había sellado su destino, una mujer cuya mirada parecía conocer demasiado, como si estuviera al tanto de lo que Pablos había hecho. Finalmente, él cedió y le abrió la puerta. La mujer entró sin decir palabra, pero la mirada en sus ojos era clara. Estaba allí para entregarle un mensaje. Sin perder tiempo, ella sacó de su bolsillo un pequeño rollo de papel sellado y se lo entregó. Pablos lo tomó, pero algo en su interior lo hizo vacilar. ¿Qué más podía venir de este mundo que lo había consumido tanto? Desdoblando el papel con manos temblorosas, leyó las palabras escritas, que no eran más que una orden, fría y calculada. Don Pablos, esta es su última oportunidad. Su lealtad será puesta a prueba. Mañana, a la caída del sol, le esperamos en el lugar acordado. Recuerde, las consecuencias para quien no cumpla serán severas. El futuro de su posición depende de su desempeño. Las letras parecían quemar en su mente. Pablo sentía una opresión en el pecho, como si todo el peso del mundo cayera sobre él de golpe. No era solo una amenaza, era una confirmación de que ya no controlaba su propio destino. El noble y su círculo habían tomado el control completo de su vida, y cualquier intento por rebelarse ahora sería inútil. En sus manos, las promesas de poder se desvanecían como el polvo. La sirvienta, sin decir más, salió rápidamente, dejando a Pablo solo con sus pensamientos y una creciente sensación de desesperación. Se sentó en el borde de la cama, su mente agitada, buscando una salida que no encontraba. ¿Cómo había llegado tan lejos en este juego de engaños? El joven que había llegado a Toledo lleno de sueños de grandeza ahora era solo una pieza en un tablero de ajedrez mucho más grande que él, donde cada movimiento le acercaba más a la derrota. Pasaron las horas, y el sol se fue ocultando lentamente en el horizonte, mientras Pablos reflexionaba sobre su vida. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podía seguir siendo parte de un mundo que lo estaba destruyendo? Las decisiones que había tomado lo habían llevado a este punto, a un callejón sin salida del que no había forma de escapar. El engaño que había comenzado como un medio para conseguir lo que deseaba se había convertido en su propia prisión. A medida que el día se iba cerrando, Pablo sintió una creciente presión en su pecho, como si la oscuridad que lo rodeaba estuviera esperando para tragárselo. Tenía que enfrentarse a esa última prueba, esa última oportunidad que le daban, pero en su corazón algo sabía con certeza, no importaba lo que hiciera, ya estaba irremediablemente perdido en las redes de su propia mentira. Al caer la noche, mientras la ciudad se sumía en el silencio, Pablo se preparó para el encuentro que cambiaría su vida para siempre. Sabía que no había marcha atrás. La ironía de su situación era insoportable.
El joven que había comenzado su viaje buscando poder y riqueza ahora se encontraba atrapado en un juego cuyo final ya estaba escrito. Solo le quedaba aceptar el destino que él mismo había forjado. Capítulo 12. El laberinto de la traición. La noche había caído pesadamente sobre la ciudad, y las sombras que danzaban a lo largo de las callejuelas y plazas parecían envolver el alma de don Pablos. El aire fresco que recorría las avenidas apenas lograba calmar la agitación que se apoderaba de su pecho. La cita con el noble que se había establecido tan repentinamente era una de esas decisiones de vida o muerte, aunque no en el sentido más literal de la palabra. No se trataba de un enfrentamiento a muerte como los que su mente, tan agitada, había empezado a imaginar, sino de algo mucho más terrible. Su alma se encontraba en juego. Aquel pacto que había firmado hace tiempo, tan lleno de promesas de grandeza y poder, ahora se transformaba en su yugo. Las puertas que una vez se abrieron ante él se cerraban lentamente, una tras otra, como si él mismo estuviera atrancando las maderas que le daban acceso a la libertad. ¿Cómo había sido tan ingenuo? No solo había caído en la trampa de los nobles, sino que, además, se había convertido en un espectador impotente del propio espectáculo de su vida, una obra en la que el personaje principal ya no se reconocía. El lugar del encuentro, un viejo caserón en las afueras de la ciudad, estaba envuelto en una oscuridad densa. Pablos llegó allí con los pensamientos más confusos y el corazón palpitante. A medida que se acercaba a la puerta, un escalofrío recorría su espalda, pues sabía que cada paso lo acercaba más a su perdición. El sonido de sus botas sobre el empedrado parecía un tamborileo funesto que anunciaba su destino. Se detuvo por un momento antes de ingresar. La puerta rechinó al abrirse, como si estuviera protestando ante la entrada de alguien que no merecía estar allí. Dentro, el aire era pesado, cargado de un olor a humedad que se mezclaba con el de la madera antigua y el polvo de los años. La luz tenue de algunas lámparas de aceite iluminaba vagamente la sala, proyectando sombras largas que se alargaban sobre las paredes como si quisieran alcanzarlo. Los muebles de la habitación eran toscos, pero todo en su disposición indicaba un cierto aire de autoridad. Allí, en el centro, esperaba el noble que había comenzado a atar las cuerdas de su destino. Su rostro, impasible y serio, estaba iluminado por la luz débil de una lámpara que descansaba sobre una mesa de roble. Don Pablos, dijo el noble con una voz que resonaba en las paredes del caserón. Sabía que llegaría, aunque temía que llegara demasiado tarde. Las palabras, frías como el hielo, causaron un estremecimiento en el joven. ¿Demasiado tarde? ¿A qué se refiere, mi señor?, preguntó Pablos, tratando de ocultar el temblor en su voz. La actitud del noble, tan calculada y distante, solo incrementaba su inquietud. Te has adentrado en un juego que no comprendes, Pablos, respondió el noble mientras avanzaba hacia el compaso firme. Y es tarde para dar marcha atrás. Los hilos que has seguido hasta aquí no tienen retroceso. Las palabras se clavaron en su mente como dagas invisibles. Don Pablos había jugado con fuego durante todo este tiempo, pero no había imaginado que las llamas pudieran quemarlo tan profundamente. En su afán de ascender, se había convertido en un peón, y ahora, como todos los peones, estaba condenado a sucumbir. ¿Qué quiere de mí?, preguntó, sintiendo como sus fuerzas se agotaban bajo la presión de la conversación. Lo que quiero de ti, dijo el noble mientras tomaba asiento frente a él, es que sigas lo que te hemos indicado. Pero antes, debes probar tu lealtad. Tienes que demostrar que eres digno de los beneficios que has obtenido. Su mirada penetrante se clavó en Pablos. No es suficiente con ser inteligente, no es suficiente con ser capaz. Es necesario que tú, en lo más profundo de tu ser, entiendas que no puedes deshacer lo que ya se ha hecho. Pablos lo miró, pero no comprendía del todo lo que estaba sucediendo. ¿Lealtad? ¿A qué? ¿Había hecho algo que pudiera llamar lealtad a lo largo de su vida? ¿Acaso sus propios actos lo habían arrastrado hasta este punto de no retorno? En su interior, una chispa de duda comenzó a encenderse, pero estaba atrapado. Ya no había salida, o al menos no la había en sus propios términos. ¿Y qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que su voz apenas salía de su garganta. La desesperación lo había tomado por completo, y cualquier resto de orgullo que quedaba en él se disolvía rápidamente. El noble se levantó, y con una calma inquietante, comenzó a caminar hacia una ventana, desde donde la vista de la ciudad se extendía en la distancia. La luz de las antorchas iluminaba las calles que, desde allí arriba,
parecían tan lejanas y ajenas. Tienes que ir más allá de lo que te han dicho que es posible. Debes entrar en el círculo de aquellos que dominan la ciudad, pero no como un espectador, sino como alguien que puede hacer que todo se desmorone. Pablos no entendía, pero su instinto le decía que había algo más detrás de esas palabras. ¿Y si me niego?, preguntó finalmente, aunque sabía que ya no tenía ningún poder para negar nada. El noble giró lentamente hacia él, su expresión más fría que nunca. Negarte no es una opción, respondió, porque, si lo haces, serás eliminado. Ya no tienes aliados, solo enemigos disfrazados de amigos. Las decisiones que tomes ahora marcarán no solo tu destino, sino el de muchos otros. La sala pareció cerrarse sobre él. Pablo sintió que el aire se volvía irrespirable. Estaba atrapado en una telaraña de la que no podía escapar, y cada palabra del noble lo empujaba más y más hacia un abismo que parecía insalvable. Lo que alguna vez había sido un sueño de ascenso social y éxito se había convertido en una pesadilla de traición y sumisión. El noble, al ver la angustia en los ojos de Pablos, agregó en tono suave: «Solo tienes una opción, muchacho. Si sigues mis instrucciones, podrás tener lo que siempre has deseado. Si no lo haces, serás eliminado de la historia de la misma manera en que una hoja cae sin que nadie lo note. Piensa bien». Pablos permaneció en silencio, pero su mente se hallaba en una tormenta de dudas y temores. Ya no sabía si podía fiarse de nadie, ni siquiera de sí mismo. La gente que había conocido, los compañeros de su viaje, todos parecían haberse desvanecido en el aire, dejando atrás solo su propia soledad. El noble lo miró fijamente, como si evaluara cada uno de sus pensamientos. «Tienes hasta mañana. Piensa bien, porque mañana es el día que definirá todo». Con esas palabras, el noble se retiró, dejándolo solo en la oscuridad. Pablo sintió el peso del silencio caer sobre él. La decisión estaba tomada, y él ya no era el mismo. Capítulo 13. La última oportunidad. La mañana siguiente se presentó con una calma ominosa, como si el cielo estuviera ocultando sus pensamientos y emociones detrás de un manto de nubes grises. Don Pablos, atrapado en su propia mente y en sus dilemas internos, caminaba por las calles de la ciudad con un paso lento y vacilante. Cada esquina, cada paso que daba sobre el empedrado, parecía conducirlo a un destino que ya no podía controlar. Su alma se sentía desgarrada entre la lealtad que se le exigía y la traición que se le prometía. El noble había hablado de una elección, pero Pablos ya no estaba seguro de que existiera alguna. ¿Era realmente una opción lo que se le ofrecía, o era simplemente una ilusión disfrazada de libertad? Cada vez que intentaba encontrar una respuesta, la duda lo envolvía más profundamente, sumiéndolo en un mar de incertidumbre. La ciudad seguía su curso, indiferente a los tormentos de aquel hombre que, aunque presente en ella, se sentía cada vez más ajeno. Las voces de los vendedores, las risas de los niños, el bullicio de los transeúntes, todo pasaba ante él como si fuera un sueño lejano, ajeno a su propia realidad. Pablos caminaba por las calles sin verlas, absorbido por los pensamientos que lo atormentaban, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba como un eco en la vacuidad de su mente. Finalmente, llegó al mismo caserón, cuyas paredes de piedra parecían haber absorbido todas las esperanzas y desdichas de aquellos que pasaban por sus umbrales. El aire en su interior estaba cargado de una quietud pesada, como si la casa misma aguardara algo fatal. Cuando la puerta se cerró tras él, Pablo sintió que el mundo exterior quedaba atrás, y que solo existía el universo de aquellas 4 paredes. El noble lo esperaba, sentado en una silla de madera, con la misma calma que había mostrado la noche anterior. No había ninguna señal de impaciencia en su rostro, ni de expectación, sino solo una indiferencia que parecía tan fría como la muerte misma. «¿Has pensado en mi propuesta?», preguntó el noble, sin apartar la vista del fuego que ardía en la chimenea. Pablo se detuvo frente a él, sin saber cómo comenzar. Las palabras se le trababan en la lengua, pues, aunque había pasado toda la noche dándole vueltas a su decisión, el miedo seguía invadiéndolo como una niebla espesa. Había algo en esa propuesta que lo dejaba sin aliento, algo que, aunque tentador, tenía el sabor amargo de la desesperación. «Mi señor», comenzó Pablos, dudando. «No sé si lo que se me pide es algo que pueda soportar. No sé si puedo ser parte de este juego, no sé si puedo seguir adelante con este pacto». El noble levantó la vista, observando a Pablos con una calma perturbadora.
Lo que te pido no es algo que puedas simplemente aceptar o rechazar como si fueras un espectador. Esto es un juego en el que ya estás inmerso, Pablos. Si no participas, serás barrido por la marea. Un escalofrío recorrió la espina de Pablos, pero las palabras del noble tenían un peso que no podía ignorar. La marea, como decía, ya lo había arrastrado, y no importaba si quería o no seguir adelante. Ya no había salida. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que sus piernas comenzaban a temblar bajo el peso de la decisión que debía tomar. El noble se levantó lentamente, acercándose a él con una gracia que parecía desafiar el tiempo mismo. Debes demostrar que eres digno de lo que se te ha prometido. No basta con hacer lo que te pido, debes creer en ello, debes entregarte por completo. Solo así podrás obtener lo que deseas. Pablos miró sus ojos, pero no encontró respuesta alguna en ellos. Solo había una intensidad fría, vacía, que lo atravesaba como si fuera vidrio. «¿Y si no lo hago?», murmuró con voz quebrada. «Si me niego, ¿qué sucederá?». El noble no contestó de inmediato. En su lugar, caminó hacia una mesa cercana, sobre la cual había un papel enrollado. Lo tomó con calma, lo desdobló y lo extendió ante Pablos. «Esto», dijo en voz baja, «es el contrato. Si decides seguir adelante, deberás firmarlo. No hay vuelta atrás una vez que pongas tu firma». Pablos miró el papel, pero no se atrevió a acercarse. Algo en su interior le decía que aquello no era solo un contrato, era un pacto con el diablo mismo. Pero el miedo, la desesperación, y la atracción por el poder que le ofrecían, lo empujaron hacia adelante. Tomó la pluma con mano temblorosa y, con un esfuerzo monumental, firmó su nombre en el documento. La tinta se absorbió en el papel, sellando un destino que ya no podía cambiar. Al hacerlo, sintió como si el peso de una cadena invisible lo hubiera rodeado el cuello. Un último vestigio de libertad había quedado atrás, y con su firma, se entregaba completamente a un juego en el que ya no había lugar para el arrepentimiento. El noble lo observó en silencio, y por un momento, todo quedó suspendido en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Pero no había marcha atrás. El contrato estaba firmado, y el destino de don Pablos quedaba marcado por un compromiso que no podía eludir. «Has hecho lo correcto», dijo finalmente el noble, con una voz que ahora sonaba más como una sentencia que como un consuelo. «Bienvenido a lo que ahora es tu vida. No olvides que la decisión que tomes en adelante determinará no solo tu futuro, sino el de muchos otros. Recuerda, Pablos, que no todos los caminos son los que parecen ser». Pablos se retiró en silencio, sin mirar atrás. Había dado su paso final en un camino que, aunque prometedor, ya lo había arrastrado más lejos de sí mismo. Los ecos de sus decisiones lo seguirían, y aunque pudiera mirar hacia adelante, no encontraría más que un abismo en el que ya no había luz. La ciudad, siempre indiferente, continuaba su curso, y él, como siempre, quedaba atrapado en ella, sin saber qué le deparaba el futuro. Pero, ahora, ya no importaba. El contrato estaba firmado, y con ello, su destino sellado. Capítulo 14. La redención que no llega. Don Pablos, aunque su alma ya estaba marcada por el acuerdo con el noble, no podía evitar que el peso de su decisión le colgara como una losa. Caminaba con paso errante, su mente envuelta en un torbellino de pensamientos que no lograba ordenar. El aire de la ciudad, antes tan familiar, ahora le resultaba extraño, como si la realidad que conocía hubiera comenzado a desmoronarse. Había firmado su destino, pero aún sentía una punzada en el corazón, como si su ser interior tratara de resistirse a la terrible certeza de que ya no podría cambiar lo que había hecho. Cada paso lo conducía más lejos de su antigua vida, pero, ¿realmente había sido esta una vida digna de ser mantenida? ¿Acaso sus andanzas y sus mentiras no lo habían llevado a un callejón sin salida? La decisión del noble, al menos, le había ofrecido un camino hacia la riqueza, hacia el poder que siempre había anhelado, pero ¿a qué precio? ¿Sería la libertad de la que había gozado en su juventud una ilusión? Su juventud, esa etapa en la que el mundo parecía ofrecerle infinitas posibilidades, ¿se había esfumado por completo? Se dirigió hacia el centro de la ciudad, la plaza donde había presenciado tantas escenas de traiciones, mentiras y ambiciones desmesuradas. Allí, en medio de las multitudes que iban y venían, Pablo sentía la incomodidad de un extraño que ya no pertenece a ese lugar. Los rostros de las personas parecían difusos,
y las voces se entrelazaban en un murmullo indistinto que lo embargaba con un vacío abrumador. La vida le había dado muchas oportunidades, y él, ciego por su afán de ganar, había sido incapaz de ver las que realmente valían la pena. Ahora se encontraba atrapado en una red que él mismo había tejido, sin saber si aún era capaz de desenredarse. Mientras pensaba en todo esto, un hombre se acercó a él. Era un mendigo, de esos que, por lo general, Pablos había ignorado sin compasión. Pero en ese instante, el mendigo lo miró con una intensidad tan penetrante que hizo que Pablo se detuviera. «¿Qué has hecho?», preguntó el mendigo, su voz ronca, pero cargada de una sabiduría que desconcertaba. Don Pablos frunció el ceño, desconcertado ante la pregunta. «¿De qué hablas?», replicó. El mendigo sonrió de manera enigmática, como si supiera algo que Pablos aún no podía entender. «Has vendido tu alma por algo que ni siquiera sabes si vale la pena. ¿Crees que el oro puede comprar lo que has perdido? No, joven, lo que has dado no tiene precio». Pablos lo observó, confuso, sin comprender del todo. El mendigo, sin embargo, no esperaba una respuesta. Se dio la vuelta y siguió su camino, perdiéndose entre la multitud. En ese momento, algo dentro de Pablos se removió. ¿Qué había querido decir el mendigo con esas palabras? ¿Acaso le estaba advirtiendo de algo que él mismo ya intuía? Una inquietud comenzó a crecer dentro de su pecho. El noble, el contrato, todo aquello que parecía ser la llave hacia su futuro, comenzaba a sentirse como una carga insoportable. El miedo, que hasta entonces había estado oculto por la fachada de ambición y poder, emergió como una sombra que lo acechaba desde todos los rincones de su mente. El tiempo pasaba, pero Pablos no encontraba descanso. La riqueza que le había prometido el noble no llegaba, y con ello, la angustia comenzaba a tomar forma. La red de engaños que había tejido, a pesar de parecer sólida al principio, comenzaba a desmoronarse. Cada vez que pensaba en su futuro, una sensación de vacío lo invadía más profundamente. Las calles de la ciudad, tan familiares en su juventud, ya no le ofrecían consuelo. Cada rincón, cada paso que daba, parecía señalarle que no había marcha atrás. Había cruzado una línea, y ahora todo lo que quedaba era enfrentar las consecuencias. No encontraba paz en su alma, ni en la ciudad, ni en su propia vida. En la casa del noble, las promesas seguían flotando como un espejismo, y él, atrapado entre la ilusión y la realidad, se preguntaba si alguna vez encontraría una verdadera redención. Había pagado un precio muy alto, y la recompensa aún parecía tan lejana como un sueño irrealizable. La idea de escapar, de huir de la trampa en la que se encontraba, comenzó a rondar por su mente. Pero, ¿a dónde iría? ¿Qué quedaba para él fuera de la red que había creado? No tenía respuestas, solo más preguntas que lo atormentaban. Era como si el destino, con toda su crueldad, se hubiera divertido llevándolo por un camino sin salida, uno del que no podía escapar, sin importar cuánto lo intentara. Y mientras las horas pasaban, y el peso de su decisión seguía apretando su corazón, Pablos comenzó a entender lo que el mendigo había querido decir. No se podía recuperar lo perdido, no se podía restaurar lo que ya había sido vendido al precio de la ambición y el deseo. En ese momento, la vida de don Pablos ya no era suya. Había cedido demasiado de sí mismo, y todo lo que podía hacer ahora era esperar el inevitable desenlace de su propia historia, sabiendo que la redención, si es que alguna vez llegaba, estaría mucho más allá de su alcance. La ciudad seguía su curso, indiferente a la lucha interna de un hombre que ya no encontraba ni consuelo ni salida. Y Pablos, sin rumbo, se dejó llevar por el viento de la desilusión, como un barco a la deriva en un mar de sombras. Capítulo 15. El laberinto del alma perdida. El sol ya se había ocultado detrás de los tejados de la ciudad, tiñendo de un rojo cálido las callejuelas polvorientas y las plazas desiertas. Don Pablos, sumido en un mar de pensamientos confusos, caminaba por las mismas calles que antes recorría con una energía desbordante, buscando algo que, de algún modo, le ofreciera consuelo. Pero nada parecía ofrecerle la paz que tanto anhelaba. Los ecos de las palabras del mendigo aún retumbaban en su mente, susurrándole como un suspiro en la oscuridad. Aquella tarde, al cruzar por una de las plazas solitarias, observó a los transeúntes que, ajenos a sus propios tormentos, se apresuraban hacia sus destinos. Pablos los observaba con una mezcla de envidia y desdén, como si su vida ya no perteneciera a este mundo. Había conocido la mentira y el desengaño de una manera tan profunda que se sentía despojado de su propia identidad.
¿Quién era él ahora, sino un simple espectro atrapado en la farsa de una existencia que no había elegido? Casi sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron a la taberna donde, en sus días de juventud, había buscado refugio en la bebida y la conversación vacía. El bullicio de las voces dentro le pareció más distante que nunca, como si fueran las risas de un mundo que él ya no entendía. Se detuvo frente a la puerta, mirándola con la mirada perdida, y por un momento consideró entrar, buscando tal vez ese consuelo momentáneo que tan a menudo había buscado en el pasado. Pero algo dentro de él le dijo que ya no pertenecía allí, que su alma había trascendido ese mundo de falsas diversiones. Decidió seguir caminando, sin rumbo fijo, dejando que sus pies lo llevaran por un camino que no conocía. La ciudad ya no era la misma para él. Las calles que antes le parecían tan familiares ahora lo envolvían en un ambiente extraño y desolado. Los edificios, las tiendas y las caras de los habitantes le parecían tan ajenas como si todo hubiera cambiado en el transcurso de un solo día. Pero no era la ciudad la que había cambiado, sino él. Era su alma la que se encontraba perdida, desorientada en un laberinto sin salida. Pablo se adentró en un barrio antiguo, donde las casas, de colores apagados y balcones rotos, mostraban las huellas del paso del tiempo. El aire se sentía más pesado aquí, como si las paredes mismas absorbieran la angustia de aquellos que las habitaban. Se detuvo frente a una casa deteriorada, cuya puerta de madera crujió al ser empujada por el viento. Un escalofrío recorrió su espalda, pero algo lo impulsó a entrar. Dentro, el silencio era absoluto. Ni una sola voz se escuchaba, ni el murmullo de algún vecino. Pablo se adentró en la penumbra de la casa, sus pasos resonando en el suelo de madera gastada. Avanzó por un pasillo oscuro, hasta llegar a una sala amplia y vacía. Los muebles, cubiertos por sábanas polvorientas, parecían fantasmas del pasado, abandonados y olvidados. En un rincón de la sala, sobre una mesa desvencijada, encontró un espejo antiguo. Al acercarse, vio reflejada una figura que apenas podía reconocer como su propio rostro. Había cambiado, sí, pero no solo en apariencia. Su expresión, antes llena de juventud y ambición, ahora mostraba el agotamiento de un hombre que había perdido todo aquello por lo que había luchado. Los ojos, antes brillantes de astucia, ahora parecían vacíos, como dos espejos rotos que ya no reflejaban nada más que sombras. Pablo se quedó frente al espejo durante un largo rato, como si esperara que algo en él pudiera devolverle su identidad, esa que había perdido al vender su alma a la falsa promesa de la riqueza y el poder. Pero lo único que vio fue su propia desolación, un alma perdida que había cometido los peores errores sin poder volver atrás. Fue entonces cuando la voz del mendigo volvió a resonar en su mente. ¿Era esto lo que le esperaba? Una vida vacía, una existencia carcomida por la ambición, la mentira y la desesperanza. ¿Qué quedaba de su juventud, de los sueños que una vez tuvo? ¿Dónde se habían ido las promesas de libertad y fortuna que antes le parecían tan alcanzables? La angustia lo invadió por completo, y en ese instante, sintió el peso de todo lo que había perdido. El noble, los contratos, la vida que había intentado construir sobre cimientos de engaños, todo se le venía abajo como un castillo de naipes. Su mente, atrapada en un torbellino de pensamientos oscuros, buscaba alguna salida, algún resquicio de esperanza en el que pudiera aferrarse. Pero la salida era un espejismo, y su alma seguía atrapada en el laberinto de sus propios errores. De repente, una risa lejana resonó en sus oídos. No era la risa alegre de la juventud, sino una risa amarga, desprovista de cualquier rastro de felicidad. Era como la burla de un destino que lo había condenado, la risa del mismo hombre que había creado su caída. Esa risa se desvaneció en la oscuridad de la casa, pero dejó en su corazón una marca indeleble. Pablo dio un paso atrás, aún mirando su reflejo en el espejo. Había llegado demasiado lejos, y ya no podía escapar de lo que había hecho. La redención parecía un sueño lejano, algo que nunca podría alcanzar. La vida que había llevado, esa existencia llena de engaños y falsedades, lo había llevado hasta ese punto sin retorno. Con un suspiro profundo, Pablo se dio la vuelta y salió de la casa, dejando atrás la figura rota en el espejo. El viento fresco de la noche le azotó la cara como un recordatorio de lo que había perdido, pero ya no tenía fuerzas para resistirlo. Solo quedaba la oscuridad, la misma que había envuelto su alma desde el primer día que había elegido el camino de la mentira. Caminó por las calles desiertas, sintiendo el peso de su destino sobre sus hombros, sabiendo que no había vuelta atrás.
La ciudad, tan llena de vida para todos los demás, ya no tenía nada que ofrecerle. Se sentía un extraño en su propia tierra, como un hombre sin pasado ni futuro, condenado a vagar en el laberinto de su propia alma perdida. Gracias por escuchar este capítulo de la vida de Buscón de Francisco de Quevedo. Si te ha gustado la historia y deseas seguir explorando más aventuras literarias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de audiolibros. No olvides darle like y compartir con tus amigos para que más personas puedan disfrutar de estas obras clásicas. Nos vemos en el próximo capítulo.